Premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo, Historia de la Independencia del Perú, modalidad virtual. Reciban el saludo muy cordial de la alta dirección de la Universidad Privada de Tacna, conformada por sus autoridades, el doctor Javier Ríos Labaña, rector de la Universidad Privada de Tacna, la doctora Elba Acevedo Velázquez, vicerrectora académica, doctor Javier Hurtado Mejía, vicerrector de investigación, y los decanos de la UPT, quienes han dado todas las facilidades y la coordinación respectiva para desarrollar esta actividad. Hoy es 6 de julio, es una fecha muy importante también porque se celebra el Día del Maestro, quienes cada día enseñan y dejan una huella en la vida de todos los estudiantes. La enseñanza es más que impartir conocimientos, es inspirar el cambio. Por eso un abrazo virtual a todos los docentes de la Universidad Privada de Tacna, al maestro tacneño y al maestro peruano. Y ahora la actividad que nos convoca. El premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo ha sido instituido con el propósito de cultivar en los estudiantes y docentes de las diferentes facultades de la UPT y los alumnos de la institución educativa Verdad y Vida la investigación como parte importante de su formación integral. Este premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo sobre la historia de la independencia del Perú, modalidad virtual, toma importancia ya que este año 2021 se cumple el bicentenario de la independencia del Perú, 200 años de la proclamación de la independencia de nuestra patria. Este premio ha estado dirigido a alumnos desde el tercer grado al quinto grado de secundaria en educación básica regular de la institución Verdad y Vida, estudiantes desde el primer ciclo hasta el último ciclo de todas las carreras que se brindan en la Universidad Privada de Tacna, estudiantes de los programas de maestría y doctorado que se brindan en la Escuela de Posgrado de la UPT, docentes de las diferentes facultades y escuelas profesionales también de la universidad privada, quienes han pasado la primera etapa de inscripción, la segunda de selección de los mejores ensayos, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera etapa, donde los 3 primeros ganadores de la segunda etapa expondrán sus ensayos ante un jurado constituido por 3 integrantes quienes emitirán su calificación por separado. Procedemos entonces a mencionar y saludar al jurado de esta fecha, martes 6 de julio. Saludamos la presencia de la doctora Ana Luz Margarita Borda Soaquita, quien será la presidenta, el magíster Julio Teófilo Carrasco Rosado, secretario, y la magíster Lorena Maribel Segarra Rodríguez como vocal. Los trabajos que se presentan son de autoría de los propios participantes, revisados por el software Turnitin y sometidos a todas las bases correspondientes. Los criterios que se han empleado para calificar los trabajos escritos fueron adecuación, cohesión y coherencia, creatividad, juicio crítico, mensaje. Y en esta tercera fase de exposición, los criterios de evaluación que tomará en cuenta el jurado serán los siguientes. Mucha atención. Criterios de evaluación. Pronunciación. Los ensayistas van a tener que expresarse articulando correctamente las palabras cuando dan a conocer las ideas que se encuentran en el ensayo. Intensidad, es decir, van a utilizar una adecuada fuerza de voz al dar a conocer las ideas expresadas en el ensayo presentado. Entonación, quiere decir modular correctamente las oraciones en el discurso del texto a través de las cuales van a expresar las ideas del ensayo. Fluidez, van a expresar sus ideas con claridad, sencillez, naturalidad en exposición. Expresión corporal, el ensayista va a utilizar adecuadamente las expresiones corporales, gestos, ademanes, actitudes al momento de comunicar el mensaje de su ensayo. Calidad de ayudas visuales, es decir, cada cuadro expresa con claridad el mensaje a transmitir por el expositor, con imágenes y textos con equilibrio, contraste pictórico y con espacios en blanco suficientes. Y pueden utilizar también el uso de ayudas visuales, donde el expositor usa adecuadamente las ayudas preparadas para comunicar el mensaje de su ensayo sin esclavizarse de ellas. Estos criterios van a ser tomados por el jurado presente ya, y el puntaje máximo de cada ítem es de 4 puntos. Muy bien. Dicho todito esto, vamos a proceder entonces a la presentación de los clasificados en el nivel secundario, en el que van a participar los alumnos de la institución educativa Verdad y Vida. En primer lugar, quiero invitar al alumno
con el seudónimo Armadillo, quien presenta el ensayo Historia de la Independencia del Perú. Adelante, por favor, señor estudiante. Tiene que abrir su cámara y su micrófono, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos presentes, buenas tardes al señor jurado, a mis compañeros, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gianmarco Pacheco García, curso el tercer año de secundaria, pertenezco a la institución educativa Verdad y Vida y mi ensayo tiene como nombre Historia de la Independencia del Perú. Puede proceder a su ensayo. Ok, ya voy a presentar. Disculpe, creo que requiere autorización para poder compartir su PPT. ¿Se puede observar? Sí, sí se observa. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes al señor jurado. Tengan todos ustedes una muy bonita tarde. Mi nombre es Gianmarco Pacheco García. Estudio en el colegio Verdad y Vida Veritas et Vita y pertenezco al tercer grado de secundaria. El Perú se ha independizado el 18 de julio de 1821. Gracias a la independencia del Perú nosotros tenemos acceso a distintas cosas. Nosotros, con el paso del tiempo, hemos progresado en distintos aspectos, en especial en tres: el aspecto social, cultural y económico. Actualmente estos aspectos están estables, pero lamentablemente con la intervención de algunos mandatarios que han hecho que el país, en vez de progresar, retroceda, no se nos vio posible seguir incrementando de la manera en la cual nosotros hemos avanzado con el paso del tiempo. Por eso, lo que se va a ver en este ensayo son soluciones propuestas. En este ensayo se va a hablar mucho de la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es masiva. Actualmente somos demasiados jóvenes que tienen el interés de poder hacer un cambio por el país. Por eso los jóvenes como nosotros debemos informarnos, debemos estar enterados de la situación actual en el país, para poder ver si es que podemos hacer un cambio. Vamos a hablar del aspecto social, con algo muy simple, que es la educación. Actualmente la educación, en especial la educación estatal, ha decaído con el tiempo. Muchos de los alumnos que estudian en esas instituciones públicas no tienen el suficiente conocimiento que deberían tener. Y es algo completamente normal, porque aquí intervienen dos personas, el profesor y el alumno. El que toma el rol más importante es el profesor, ya que él es el que va a proporcionar el conocimiento al alumno. Pero lamentablemente hay algunos profesores que no se intentan ajustar a cualquier tipo de método de aprendizaje que tienen algunos alumnos. Por eso, como una solución a esta problemática de la falta de conocimientos que a la larga van a afectar al alumno para entrar a las distintas universidades o para distintos concursos, lo que se propone es una capacitación especial para los profesores, para que ellos tengan el conocimiento de poder enseñar a distintos alumnos sin importar cómo sea su método de aprendizaje o cómo sea el método que ellos tienen para poder entender. Eso es lo que se necesita para que la educación en general mejore. Estamos también involucrando en este tema social a lo que se refiere a la delincuencia. Sí, es una problemática que lleva mucho tiempo con nosotros, demasiado.
y se debe a demasiadas razones. Pero aquí lo que preocupa es que esta es una delincuencia juvenil. Nosotros como jóvenes no nos corresponde para nada tener que vivir en una vida donde estamos arriesgándonos a morir, a ser disparados, a ser traficados en violencia, donde hay drogas. No estamos destinados a una vida así. No nos corresponde. Las tres principales causas de la delincuencia juvenil son la exclusión social, la desintegración familiar y también la pobreza. La pobreza afecta aproximadamente a 4.4 millones de peruanos, de los cuales 1.100.000 son niños y jóvenes de 5 a 14 años de edad. La pobreza sí que afecta mucho al país, a demasiadas personas. Una opción que estos jóvenes tienen, y es una opción lamentable, pero hay veces en la que es la única que tienen, puede ser robar, vender drogas o hacer cualquier tipo de actividad que genere dinero que sea ilícita. También estamos hablando de la exclusión social. Este problema de acá no es solo visto en el Perú, es visto en todo el mundo. Normalmente, cuando hay jóvenes que entran a un nuevo ambiente, un nuevo colegio puede ser, a veces se pueden sentir excluidos, pueden sufrir discriminación por parte de sus compañeros, discriminación por su nivel social, también discriminación por su color de piel, por su estado económico, por su religión, entre otras. Por eso, estos jóvenes, al no tener una compañía, acuden a personas que pueden variar entre narcotraficantes o incluso pederastas para poder tener un tipo de conexión y ser aceptados en un campo. Y también influye la desintegración familiar. Normalmente este problema ocurre cuando hay padres divorciados, donde el hijo se tiene que ver envuelto en una disyuntiva en la que se tiene que escoger entre el padre o la madre. Y ambos, preocupados en sus asuntos propios, se olvidan del hijo. Y al igual que con la exclusión social, ellos van con personas para sentirse incluidas o sentir que tienen amigos o no sentirse solas, pero normalmente no son buenas influencias. En este gráfico se puede observar cuántos jóvenes, en especial de 15 a 24 años en el Perú, no estudian ni trabajan. Esos son los resultados que se tienen actualmente registrados y se vio que hubo un declive y también hubo un ascenso de la pobreza y también de la falta de empleo en jóvenes, que son los que más lo necesitan. También acá se puede observar los índices de criminalidad. Se puede observar que específicamente los jóvenes de 17 años son las personas que más cometen crímenes en lo que se refiere a la juventud, que va entre 14 a 21 años. Y también se puede observar que el robo agravado es el crimen que es más cometido por estos jóvenes. Por eso, una opción para poder intentar hacer que esta problemática pare o simplemente que disminuya es la educación. Con la educación nosotros podemos hacer que los jóvenes no sientan interés en encontrar dinero fácil. También tenemos que hablar de la inclusión, saber que realmente nosotros somos personas semejantes físicamente, pero somos iguales ante la ley. Somos personas iguales y todos tenemos los mismos derechos que las demás personas. Vamos a pasar al aspecto cultural, en el cual vamos a plantear una problemática que es muy cotidiana en los jóvenes también, que es la falta de identidad nacional. La falta de identidad nacional se vio muy vista últimamente en estos años, en el siglo XXI, a partir del año 2015. Estas personas, estos jóvenes de acá, normalmente quieren imitar costumbres de otros países extranjeros. Quieren imitar cualquier tipo de costumbre, festividad de otros países, simplemente por distintas razones, que van desde el odio hacia su país, un desinterés muy grande hacia las culturas y festividades, y también una cierta discriminación por sus raíces.
El Perú es un país multicultural. Existen personas de cualquier tipo de color de piel, existen un montón de culturas, que lamentablemente hay algunas que solamente lograron sobrevivir hasta ahora, que en total son 55, de los cuales 51 pertenecen a la Amazonía y el resto, que son 4, pertenecen a los Andes. El Perú y cada una de sus culturas posee cosas distintas, comida distinta, música distinta, construcciones distintas, ropa distinta, entre otros. También en este problema de la falta de identidad nacional también se vio involucrada la tecnología. La tecnología realmente no tiene la culpa de absolutamente nada. El problema es cuando nosotros no le ponemos el suficiente cuidado para poder controlar de manera responsable la tecnología. En ese caso, las redes sociales. En especial en las plataformas de Facebook y TikTok, donde se vio demasiados jóvenes peruanos que están intentando imitar costumbres, bailes, maneras de vestir, maneras de comportarse, pero de una manera negativa, intentando librarse del país, intentando de que cuando los vean digan, este no es peruano. ¿Y por qué? Por varias razones que ya fueron nombradas. Puede ser un odio al país, un odio al color de piel, a la gente que tienen, a los idiomas que hablan, y todo eso también ocasionado por un bullying que se encuentra en estas dos mismas plataformas, que se burlan del país, que se burlan de la gente, que se burlan del color de piel. Esa es una problemática que actualmente está ocurriendo mucho. También vamos a hablar de la solución de estas problemáticas, de esta problemática en especial que es la falta de identidad nacional, que es muy fácil, pero lamentablemente cuesta aplicarla. En este caso sería la incentivación al patriotismo, que es lo que muchos profesores y muchas escuelas están haciendo actualmente. Están promocionando distintas tradiciones, culturas y festividades peruanas, que eso hace que obviamente hay un mayor interés por los jóvenes a su país de origen, a las culturas. Y es muy importante, porque eso hace que nosotros apreciemos nuestro país, apreciar lo único, lo diferentes que somos. Nosotros somos diferentes de cualquier otro país, nosotros tenemos lo nuestro, y no hay que sentirnos avergonzados, tenemos que estar orgullosos de que nosotros tenemos lo nuestro. Pasando al final, al último aspecto, estamos hablando del aspecto económico. El aspecto económico, tal como los otros aspectos, ha incrementado muchísimo durante el tiempo, a partir de la independencia. Hubieron distintos mandatarios buenos que supieron sacar al país adelante, mejorando la economía y haciéndolo más estable. Pero lamentablemente también hubieron mandatarios que no cumplieron con eso, que al contrario, en vez de favorecernos, nos han robado y nos han engañado. Eso se conoce como corrupción y es algo que actualmente está ocurriendo. En esos últimos gobiernos se vio que la corrupción era inmensa. Muchos mandatarios, en vez de apoyarnos, hacernos crecer como país, más que nada nos hicieron retroceder. También vamos a proceder a hablar de un causante actual de una crisis económica que actualmente estamos viviendo. En este caso sería la pandemia. La pandemia afectó a muchísimas personas, a las micro, medianas y grandes empresas. Fueron completamente afectadas, causando desempleo total y obviamente al no haber empleo y también por no encontrar más empleo, genera pobreza. La economía, según el INEI, ha caído en 11.12 puntos a partir del surgimiento de la pandemia. Y eso sí que nos afecta demasiado, la verdad. Como país se supone que deberíamos actualmente estar en una muy buena posición económica, pero se puede entender, ya que la pandemia es un suceso que ha atormentado a distintos países, no solo al Perú. Una solución para esta problemática sería entregar pequeños subsidios y también impulsando la inversión privada y el libre mercado. Se vieron muy grandes resultados con esas técnicas de salvataje en otros países extranjeros. Pero esto realmente ya no depende de la ideología,
Esto más que nada depende del mandatario, que puede ser un corrupto o no puede ser un corrupto. Pero si es un mandatario corrupto, está garantizado que no vamos a progresar para nada en ningún tipo de aspecto, y mucho menos en el económico. En conclusión, actualmente, en este año 2021, hemos visto bastantes sucesos buenos, sucesos malos, pero ¿cuál es la solución? ¿Quiénes tienen la suficiente influencia para poder solucionar estos problemas? ¿Quiénes? Pues es muy fácil. Los jóvenes, los adolescentes. Las mentes jóvenes cada vez van creando cada vez más y más y más ideas, más y más soluciones. Si es que nosotros, los jóvenes, nos ponemos a investigar, nos ponemos a informarnos de sucesos políticos, económicos, sociales, culturales, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos encontrar soluciones respectivas a estas problemáticas. Nosotros somos el Perú, todos somos el Perú. No importa qué es lo que ocurra, no importa que haya problemas económicos, nosotros somos el Perú, nosotros somos el país que nos vio nacer. El país que nos vio nacer es el país que actualmente nosotros vivimos. Y gracias a él y a su gente, a su cultura, es que actualmente nosotros podemos comer, podemos llevarnos un pan a la boca. El Perú es un país grande, que por más dificultades que tenga, siempre va a saber cómo pararse, porque nosotros somos las piernas, y nosotros unidos somos más fuertes que el mismísimo metal. Recuerda, el cambio empieza por uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esa fue la participación del alumno cuyo seudónimo es Armadillo. Él ha presentado el ensayo Historia de la Independencia del Perú. Seguidamente vamos a invitar al alumno de la institución educativa Verdad y Vida también, cuyo seudónimo es Polaris, para que presente el ensayo Bicentenario de la Independencia del Ayer al Hoy Polaris. Le recordamos a los alumnos que tienen 10 minutos de tiempo como mínimo y 15 minutos como máximo. Adelante, por favor. Buenas tardes, señores miembros del jurado. Mi nombre es María del Pilar Chamorro Paz. Soy estudiante del cuarto de secundaria de la institución educativa Vida Vida. Ahora paso a presentar mi ensayo por el Bicentenario de la Independencia del Perú, del ayer al hoy. La independencia del Perú, una fecha que todos conocemos, ya que fue donde el país es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa que yo defiendo, como la guía de San Martín, un 28 de julio de 1821. Un Perú libre de virreinato, un momento donde no solo el país, sino varios de estos lograron independizarse, dando un nuevo comienzo a estos de crecer como país y sociedad. Para entrar en contexto, se sabe que la independencia surge cuando Buenos Aires, quien fue un punto donde se centraba el poder independentista, quería ingresar por el Alto Perú, que ahora se llamaría Bolivia. Pero al no concretar esta acción, aparece don José de San Martín, proponiendo ingresar al Perú por el sur, así independizando a Chile, en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, con sus palabras: "La patria es libre". Anteriormente también liberó a Argentina, el 14 de febrero de 1817. Al concluir su primer objetivo, San Martín se dirige a Lima, exactamente a la ciudad de Pisco, hablando primero con el virrey Joaquín de la Pezuela en la conferencia de Miraflores, donde no llegaron a acuerdos. Él, junto al movimiento independentista, lograron que el virrey perdiera su cargo, entrando así el siguiente, que sería José de la Serna, en la conferencia de Roca, donde no se llegó a acuerdos, provocando así que don José de San Martín, ya estando en el norte promoviendo las acciones independentistas,
tuvieron como consecuencia el que el virrey saliera de Lima, fuera a Cusco, donde se instalaría ahora, logrando que don José de San Martín entrara al centro de Lima y declarara la independencia del Perú en la fecha que todos conocemos como el 28 de julio de 1821, con sus palabras conocidas. Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Una historia llena de emoción por lo último, que la actualidad se concentra en el futuro, siempre recordando sus raíces, paso importante que está pasando, siempre conmemorando las fechas de gran importancia para la sociedad, porque nosotros debemos saber de dónde surgimos. Comparando el pasado con lo actual, notamos que hubo mucha diferencia entre los puntos de vista y prácticas culturales, sociales y económicas, cambiando con los logros que se hizo poco a poco el Perú para llevarlo a donde está actualmente. Por eso opino que la historia desde la independencia del Perú hasta su bicentenario ha tenido una gran evolución en el plano social, cultural y económico. Pero esta vez es diferente. No solo se conmemora el Día de la Independencia, pues este 28 de julio se solemniza el bicentenario del Perú, o sea, los 200 años desde el grito de libertad que nos brindó don José San Martín. Una fecha significativa, pero a la vez tan impotente, por las razones de salud y saneamiento que nos brinda el COVID-19, por lo que se evita el aglomeramiento de la gente. Para ello, los jóvenes y niños tendrán que celebrar esta gran fecha mediante un reconocimiento de la independencia de manera virtual por medio de los profesores de distintos niveles educativos, mientras que los adultos junto a los longevos por medio de fuentes de comunicación en general, como la televisión, la radio y el periódico. Lo que a veces se pregunta es acerca de los cambios que causó la independencia del Perú por las tres variables que se tomó anteriormente y que con justa razón se verá más adelante dando opiniones basadas en los contextos históricos vividos en esa época. Hay varios puntos de vista de cómo se dio la independencia, pero todo llega a un mismo punto final, que es la libertad del Perú. Este acontecimientos importantes que fue el país, de los cuales somos frutos de hoy. El ayer queda como una fecha que todos recordamos como el día donde se pone fin al virreinato, el día donde por fin el país es libre, el día de independencia del Perú. Desde la independencia hubieron extensos cambios en varias cosas, económico, social y cultural, pero de lo que vamos a ver es la relación entre estos tiempos, de lo que se refiere al pasado y el presente, y así conocer si hubo o no una gran evolución del tema. Una parte esencial antes de la independencia fue la organización social del virreinato. Se sabe que esta fue una organización con unas de cuerpo y otras en desacuerdo acerca de las divisiones que había en esos tiempos. Su organización social es muy distinta como era ahora. Un ejemplo sería que en la antigüedad su organización pasaba por la raza originaria y posición social en la parte económica. Algo un poco diferente en la actualidad, ya que en este momento la clasificación u organización es en la base económica de cualquier persona, dejando el origen de raza, ya que es algo positivo, dejando el racismo. Un cambio que hoy en día ayuda mucho a la vida. Otro punto es la esclavitud por la parte del virreinato, algo que está mal visto en la actualidad, ya que las personas ahora tienen derechos que los defienden de los males de otros, pues antes se hablaba o se sabía que por raza o étnico que no era favorecido tenían que pasar por esas cosas lamentables. Algo que afortunadamente después de la independencia se eliminó y cambió por completo. En el económico se hablaban de las actividades importantes para la economía. En el virreinato, la principal fuente o la principal actividad económica fue la minería. Luego abarcaba la ganadería y la agrícola. Se basaba mayormente en el monopolio por las actitudes exclusivistas y mercantilistas. Además, según el Museo Numismático del Perú, habla acerca de la manera en el virreinato que se usaba un sistema monetario bimetálico a base de oro y plata, así dando
que la unidad de la plata fuera llamada el real y para el oro fuera el escudo. Ahora en este momento seguimos teniendo las mismas fuentes y recursos naturales que ayudan al Perú en ser un país con grandes recursos económicos de manera natural y dando así la moneda llamada el nuevo sol. Y en esta moneda representativa en su reverso se encuentra el escudo nacional de un país independizado y libre. Felizmente, el Perú siguió evolucionando de manera tecnológica junto a varios nuevos trabajos que brindan servicios a la comunidad. En el virreinato hubieron muchos cambios, específicamente en el plano cultural. Un caso de ello serían en las creencias. Se implantó la religión católica, que confundió a las personas del Perú en ese entonces, pues ellos tenían la religión politeísta incaica. En nuestro caso actual, la gente puede elegir libremente con qué religión se sienten identificados. No depende de la decisión de otros. Si eres cristiano, budista, islamita o politeísta, es porque te sientes identificado o dispuesto a creer. Nadie te puede obligar, siempre y cuando nos respetemos con sabiduría, porque, reiterando, la persona elige sabiamente ante esta situación y siempre están respetando a otras religiones o creencias. Otro caso es en la parte educativa, que principalmente fue clasista. Quiere decir que solo los de clase alta y de mayor dinero recibían la educación privilegiada. En ese caso del pueblo, la educación se impartía por la misma gente de ese lugar, entre adultos y ancianos, que enseñaban lo general con ciertos detalles, mientras que las iglesias impartían la educación religiosa. Según dada la información que habla sobre educación en el Virreinato de Perú, afirma que pedagógicamente hablando, la educación se basaba en el memorismo, que en todas las clases se debían de aprender de memoria, sin omitir ninguna palabra ni detalle. Esto se podría comparar perfectamente con lo que estamos viviendo ahora, ya que hace unos años atrás todos los estudiantes tenían que cumplir sus deberes de colegio en forma presencial. En este caso, todos los deberes teníamos que hacerlos, pero a raíz de esta situación actual dada por la pandemia COVID-19, está cambiando drásticamente los hábitos de las personas. Los alumnos de distintos niveles necesitan un medio de comunicación en el cual tenga acceso a Internet para una buena educación virtual. Un cambio en el cual ya nos estamos dominando. Pero, ¿qué cambios vemos después de la independencia? Justamente la independencia trajo consigo muchas cosas a favor y contra, como por ejemplo que luego de las que corrían por la independencia hubo una crisis en el aspecto económico. Muchas personas de una buena estabilidad social daban dinero al país y el ámbito social no era tan bueno por las guerras que trajo incertidumbre, tristeza y pena en la gente. Pero ahora el lado positivo. La independencia buscaba la caída de la monarquía por los reyes españoles. Algunos cambios que caracterizó a la independencia socialmente fue la sustitución de la vieja élite colonial. En síntesis, puedo decir que ha sido una gran evolución, más que todo positivamente, en todos los aspectos, pero un cambio en aspectos generales y otros específicos. Pero recordemos que la independencia trajo consigo dejar el racismo, que nos da ahora una gran oportunidad. Las diferencias son muchas desde el ayer hasta el hoy, pero ahora, vísperas de cumplir 200 años de independencia, rememoremos los recuerdos, siempre irán con nosotros, y aunque no podamos celebrarlo como se debe, invito a todos a la reflexión. Siempre honremos a nuestro país, no nos quedemos callados cuando nuestra patria está en peligro. Y termino con esta frase dicha por don José de San Martín. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la alumna bajo el seudónimo de Polaris, quien ha presentado el ensayo Bicentenario de la Independencia del ayer al hoy. Finalmente, de la misma institución educativa, Verdad y Vida, el alumno con el seudónimo Paul Rodó presenta ante el jurado el ensayo que tiene por título Glorioso Bicentenario de la Independencia del Perú. También le recordamos que tiene 10 minutos como mínimo y 15 minutos como máximo. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, mi nombre es Santino Gambetta. El día de hoy tengo el honor de presentarme con mi ensayo titulado Glorioso Bicentenario de la Independencia del Perú. Pertenezco al cuarto año del nivel secundario y voy a comenzar hablándoles un poco de las culturas. La civilización peruana corresponde a la llamada civilización Caral, que se desarrolló en el Valle del Supe hace aproximadamente 3200 años antes de Cristo y dio paso a la nación peruana. Gracias a la civilización Caral se pudo proceder a crear nuevas civilizaciones, como la cultura mochica, por ejemplo, que se caracterizaba por su cerámica, o la cultura nazca, que se desarrolló en el Valle de Ica. Todo esto llenó de páginas doradas la historia del Perú. Pero no vamos a ser ajenos a aquel lejano 28 de julio de 1221, día en el que el gran don José de San Martín nos ilustró de una manera única y nos independizó, por así decirlo, ante miles de personas en la Plaza Mayor de Lima. Desde ese momento, el Perú comenzó a escribir una nueva historia y gracias a esto estamos hoy acá. Pero el Perú no es reconocido solamente por su cultura, sino también es único por su gastronomía. Como podemos observar en las imágenes presentes, tenemos al ceviche, la causa, el lomo saltado también, por ejemplo, que son comidas típicas acá en el Perú, las cuales, gracias a su rica gastronomía que tenemos en este país, bajo influencia africana, japonesa, china e italiana, podemos obtener estos platos que ya son típicos e históricos en este hermoso país. Somos un país el cual supo defenderse de sus adversidades. Somos un país el cual sabe reponerse ante ellas y no somos ajenos a ellos. Por ejemplo, acá podemos observar algunos postres típicos en la historia de nuestro Perú, como lo son el turrón, la mazamorra morada, los alfajores y picarones. Pero pasando un poco más al tema económico, a fines de los 80s, época en la cual el Perú sufrió mucho, el gasto social era de un 70% menor que al comienzo de la misma. De este modo, el gasto social como porcentaje del Producto Bruto Interno, que es el PBI, cayó un 5% en 1981, al 2% del Producto Bruto Interno en 1990. Ahí podemos ver las principales portadas, como el del Correo, Diario Histórico de nuestra nación, las cuales nos daban información en esos tiempos, como que Estados Unidos rompe pacto con Perú, dada la economía que se vivía en esos tiempos, ¿no? También cabe resaltar que está en auge el terrorismo. En el plano económico, un poco más yéndonos al tema de la pobreza, acá podemos ver un claro índice de pobreza. Es un recuadro que ustedes pueden observar en las pantallas, el cual va desde el año 1985 hasta el 2020, el año pasado, en el que podemos ver que a partir del 2006 bajó considerablemente la pobreza en el Perú. Desde mi parte, recalco la gran labor del expresidente Alan García, el cual en el plano económico nos ayudó bastante y ahora estamos así. Somos uno de los mejores países en economía en lo que corresponde a Sudamérica. Por ejemplo, podemos ver el PBI, cómo va subiendo cada vez más, o cómo el índice de pobreza bajó. Pero tampoco soy ajeno al expresidente Ollanta Humala Tazo, militar retirado, cabe resaltar. Dicho presidente, en el tema social, nos regaló 60.000 becas a los peruanos para que de esta forma mejoremos como nación. Gracias a esto mejoró la educación y la economía del Perú también, ya que a principios del siglo XXI, como les comenté, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, o también conocido como INEI, la pobreza en el Perú se redujo de un 54,5% a 52%, y la pobreza rural de 78 al 73%. Es algo considerable, la verdad, y no hay que ser ajenos a eso.
Pero también cabe resaltar que actualmente la pobreza monetaria alcanzó el 30,1%. También cabe resaltar que estamos en una pandemia nunca antes vista para nuestra generación y no somos ajenos a ellos, ¿no? Somos peruanos y hay que estar unidos. El 28 de julio va a ser un día único en la historia y nosotros como jóvenes vamos a poder presenciar el bicentenario de nuestra independencia. El Perú es un país rico, no solo por su gastronomía o sus costumbres, es un país rico también por su gente. Somos jóvenes, los cuales en un futuro vamos a ser padres, si es nuestro deseo, ¿no? Los cuales tendremos la obligación de culturizar a nuestros hijos. ¿Y por qué no comenzar este 28 de julio con una nueva cara, una nueva imagen para la historia del Perú, para comenzar a llenar otra vez las páginas doradas de esta hermosa nación? El Perú es un país único, el cual últimamente no se supo valorar y debemos saber hacerlo de alguna u otra forma. ¿Por qué solo vemos lo malo? Es una pregunta que yo me hago siempre. ¿Y por qué no vemos lo bueno también? Deberíamos ser agradecidos. Y creo que este 28 de julio, que se cumplen 200 años de nuestra gloriosa independencia, debemos recordar eso, ¿no? Ya que el Perú es un país rico y nosotros como peruanos estamos orgullosos de ellos. Porque Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Y el Perú es más grande que sus adversidades, como lo dijo el heroico Jorge Basadre. El Perú es un país único y debemos valorarlo. De esta forma estoy concluyendo con mi ensayo, dejando un claro mensaje de saber valorar lo nuestro y debemos, por favor, aprender a ser mejores peruanos. Somos hermanos, estamos unidos. Y que no solo el año pasado con las movilizaciones debemos serlo, sino todo el tiempo. Como ya lo dije, el 28 de julio debemos valorar lo nuestro y unirnos como hermanos que somos de una madre que es Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de Paul Rodo, seudónimo del alumno clasificado que se ha presentado. De esta manera, hemos cumplido con la tercera fase del concurso Premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo, Historia de la Independencia del Perú, modalidad virtual. Felicitamos la intervención de los 3 participantes y les solicitamos estén atentos a los resultados, que según las bases se darán a conocer el viernes 9 de julio. Ese mismo día también se realizará la ceremonia de premiación y entrega de los premios correspondientes por la misma plataforma de Zoom. La comisión organizadora les participará oportunamente. A nombre del señor rector, doctor Javier Ríos Labaña, de la comisión organizadora de este concurso de ensayo, presidida por el decano de la FAEDCO, el doctor Raúl Valdivia Dueñas, les agradecemos a todos por su asistencia. Reconocemos la presencia de los participantes, los alumnos participantes y los señores integrantes del jurado. A la doctora Ana Luz Margarita Borda Suaquita, que estuvo como presidenta, al magíster Julio Teófilo Carrasco Rosado como secretario, a la magíster Lorena Maribel Segarra Rodríguez como vocal, nuestro agradecimiento. Mañana miércoles se va a cumplir con la categoría pregrado. Los ensayos que se presentarán son los siguientes: Los podridos, los congelados y los incendiarios, presentado por el estudiante universitario bajo el seudónimo Nicolás. 200 años entre testículos y ovarios, que lo trae el estudiante universitario con el seudónimo No es sobrevivir, es una vida digna. Y el último ensayo titulado Somos libres desde nuestra independencia, presentado por el estudiante universitario bajo el seudónimo Mi Cielo. Nos volvemos a encontrar entonces el día de mañana a las 4 de la tarde por esta plataforma, donde se van a presentar los clasificados de la categoría pregrado con los 3 alumnos universitarios para exponer sus ensayos. A todos ustedes tengan muy buenas tardes y muchas gracias.